El último día estuvimos viendo los versículos 2 y 3, pero evidentemente que van ligados con el versículo 1. Bueno, lo que hemos visto en estos primeros 3 versículos no es simplemente a un ángel, es decir, a un tipo vestido de blanco que desciende del cielo. Tenemos que entender una cosa: cuando miramos la Escritura, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tenemos que interpretar estas Escrituras. La profecía necesita del don de profecía para poder entenderla, para poder interpretar la profecía. De manera que nosotros, cuando vemos al Espíritu colocando según qué expresiones en la Escritura, sobre todo en una escritura de carácter profético como es Apocalipsis, evidentemente, pues tenemos que ver cosas. ¿Cómo vemos las cosas? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, con las escrituras de correspondencia. ¿Vemos una llave? Muy bien, pues tenemos que buscar qué significa llave. ¿Vemos el abismo? Tenemos que ver qué es el abismo, cómo se comporta, qué contiene, cuál es su ministerio. ¿Vemos una cadena? ¿Cómo actúa una cadena? Cuando se habla de cadena, ¿qué es cómo se usa en el pasado? Y cuando vemos diferentes nombres de Satanás, pues debemos de intentar comprender. No, cuando digo intentar comprender no significa que tenemos que darle vueltas a la cabeza a ver qué nos parece a nosotros qué significa esto. No, ni mucho menos. Eso sería el razonamiento de la carne, lo que a mí me parece, y eso no es. Cuando vemos dragón tenemos que ver dónde aparece la palabra dragón. Y cuando aparece la palabra dragón, evidentemente, ¿cómo aparece? ¿Cuál es el ministerio de este ser cuando es llamado dragón? Cuando aparece la expresión la serpiente antigua, tenemos que ver, evidentemente, dónde aparece la serpiente, y por cierto, Antigua nos está lanzando a Génesis capítulo 3, tenemos que ver cuál es el ministerio y los logros de la serpiente en el pasado. ¿Eh? Y cuando se habla de diablo, tenemos que ver dónde aparece la expresión diablo, es decir, dónde a Satanás se le, se le da este apelativo de diablo y qué es lo que está haciendo Satanás en ese momento cuando se le llama así. Y por último, cuando vemos la palabra Satanás, debemos saber quién es, dónde aparece la palabra Satanás y cuál es su objetivo, siempre. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos que ver siempre. Es decir, es como ver la escritura en código, ¿no? Vemos un código y tal. Muy bien. Rápidamente, para recordar los últimos estudios. Cuando vemos al dragón, ¿cómo actúa dragón? Cuando a Satanás se le llama dragón en la escritura, en los capítulos, en los pasajes donde se le llama así, ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que hace el dragón? El dragón trata de destruir el testimonio, bien sea el judío, bien sea el gentil, usando, por cierto, como caballo de Troya al testimonio gentil para inmundizar la escritura y así pervertir, así engañar a las naciones en general. Cuando vemos a la serpiente antigua, ¿cómo actúa la serpiente antigua? La serpiente antigua es quien venció en Edén introduciendo y liderando la verdad de la carne, es decir, introduciendo el imperio de la carne. Esa es la serpiente antigua, quien introdujo el imperio de la carne y lo lideró y lo sigue liderando hasta nuestros días. Es el dios de la potestad del aire o príncipe de la potestad del aire. Y cuando vemos la palabra diablo, ¿qué es el diablo? El diabolos. Diablo, cuando vemos los pasajes donde aparece, sobre todo en Marcos 4, si no me equivoco, estamos hablando de, del pasaje, Mateo 4, estamos hablando del pasaje donde él se refiere al Señor, apela directamente al Señor, intentando corromperle, intentando engañarle. ¿Cómo le engaña? ¿Cómo trata de engañar al Señor? ¿Cómo se atreve? ¿Por qué? Porque sabe que el Señor, ahí en ese pasaje, el Señor es un hombre y trata de corromperlo. ¿Con qué?
con lo mismo que trata de corrompernos a nosotros, al hombre, con la Escritura, porque Satanás conoce la Escritura muy bien, excelentemente. Trata de hacerlo y usa nuestro desconocimiento de la Escritura, usa nuestra idiotez adquirida a lo largo de los siglos, es decir, las malas enseñanzas que hemos recibido las usa, es decir, usa la Escritura para engañarnos, siempre. El Señor, en el pasaje que he aludido antes, demostró que a Satanás solo se le puede plantar cara conociendo la Escritura. No conociendo la Biblia no, conociendo la Escritura. Ya hemos dicho, la Biblia no es lo mismo que la Escritura. La Biblia es un conjunto de libros. El más maravilloso y más grande escrito nunca, desde luego, pero la Escritura abarca más, va mucho más allá. La Escritura tiene que ver con el Espíritu, no solo con la letra escrita, sino con aquella que está detrás de la letra escrita, que existe ahí. No digo que no exista, está, pero está detrás. ¿Cómo? Pues mira, por ejemplo, con lo mismo que estamos hablando, dragón. ¿Qué significa dragón? Pues esto es lo que tenemos que entender. ¿Qué significa ángel? Esto es lo que tenemos que entender. No simplemente un tío que tiene un par de alitas y que baja y le pega una colleja a Satanás y lo tira a una cárcel. No, 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 no. De ninguna de las maneras. No va a haber ningún ángel que venga, que coja a Satanás del pescuezo y lo meta en una cárcel. Eso no va a ocurrir. Aunque parece que el versículo 1 de este capítulo 20 de Apocalipsis parece que diga eso. Pero no es eso lo que va a ocurrir. Tenemos que ver más allá de la Biblia. Es decir, tenemos que mirar a la Escritura, dilucidar. Y a Daniel, como vemos en los capítulos, en algunos capítulos de Daniel, a Daniel le costó hasta la salud poder dilucidar. Vamos a seguir hablando de ello. Hemos hablado del diablo, ¿no? El diablo es el que induce a pecar. Es el engañador, pero es el engañador que usa la palabra de Dios para engañarnos de manera torticera. No es que no diga verdades, dice verdades, pero verdades en la carne, y usa la palabra de Dios de manera terrenal, de manera carnal, para engañarnos. Y después tenemos a Satanás, el último apelativo. Satanás es su nombre. ¿Quién es Satanás? Satanás es un querubín. Satanás, ya desde Números capítulo 22, en el versículo 22, allá se le presenta como el adversario. O mejor expresado, no es que a Satanás se le presente allí como el adversario. En Números 22, lo digo solo como curiosidad, en ese pasaje vemos a Balaam y vemos al ángel del Señor. Y dice que el ángel del Señor se le apareció y se le puso en medio. Y dice, se le puso en medio como adversario. Como adversario. La palabra que sale allí y que traduce en adversario es Satán. Satanás, Satán. Esa es la palabra. Claro, no se puede traducir el ángel de Jehová se le puso como Satanás en medio. No, no se traduce esto. Es el adversario, pero es que la palabra que hay allí en hebreo es Satán, Satanás. Esa es la palabra real. Aunque a muchos les sorprenda, pero esta es la realidad. Y se traduce al adversario. ¿Por qué? Porque Satanás se comporta como el adversario. Satanás, para entendernos, ya lo hemos visto en otras ocasiones, es un ser viviente, un querubín. Y como querubín es un querubín protector, más exactamente la palabra expresada, cubridor. Es decir, como los ángeles que con sus alas cubren el propiciatorio del arca de la alianza y en medio de las alas que están tocándose se encuentra la Shekinah, es decir, la presencia de Dios, se encontraba entonces, ¿no? Son protectores de la santidad divina. Y la naturaleza de Satanás es de querubín. Podríamos decir que también debería de ser de serafín. Fue en el pasado de serafín, pero dejó de serlo cuando cayó de su dignidad. Él ya no camina entre los carbones encendidos de Isaías 6. En Isaías 6 vemos a los seres vivientes como serafines también. ¿Por qué? Porque caminan en medio de los carbones encendidos. Y los carbones encendidos es, cuando aparece un serafín, nos habla de la necesidad
del hombre de justificación, de, pues, expiación, la necesidad de expiación. Satanás no puede actuar como serafín. Como querubín, sí, pero en cenizas. Serafín no. Es el adversario del hombre, siempre será así. Pero Satanás es un querubín, él no pierde su naturaleza querubínica. Es, por lo tanto, el protector de la santidad divina. Sigue siéndolo. Protector de la santidad divina. ¿Cómo? Como acusador. Quien protege la santidad divina y observa pecado, acusa. De manera muy particular, la de Satanás. Pero sigue siendo acusador. Es el acusador. Es, como diría la escritura, el catégoros, no el engañador. El nombre de Satanás no es engañador. El nombre de Satanás implica que su acusación es verídica, porque es su naturaleza, la de señalar el pecado. En cambio, la del diablo no. El diablo hace otra cosa diferente. Él sí que engaña. Él es engañador. Bien, todo esto para hablarnos de un personaje, de Satanás, que tiene todas estas naturalezas. Todas estas naturalezas de Satanás que aparecen en el versículo 2 de Apocalipsis 20, son las que van a quedar prisioneras de la cautividad. Van a quedar aprisionadas por la cautividad. Van a quedar prisioneras del abismo. ¿Y qué es lo que va a encerrar a Satanás en el abismo? Lo que dice el versículo 1. Un ángel que desciende del cielo. Este es el versículo 1, el de Apocalipsis 20. ¿Qué vimos en la última parte de Apocalipsis 19? ¿Qué era lo que descendía del cielo? ¿Recordáis? El caballo blanco. ¿Por qué? Alguien dirá, ostras, ¿el caballo blanco es el ángel? Sí, sí, es lo mismo. Pero en Apocalipsis 19 se nos presenta como un caballo. ¿Por qué? Porque el caballo, ya lo vimos en Apocalipsis 6, lo vimos en Zacarías, lo hemos visto en otros lugares. Un caballo es la manifestación del poder imperial en la tierra. Bien sea entregado a los hombres, o bien sea, evidentemente, cuando llegue el milenio, con el caballo blanco, el imperio de justicia. Ese es el caballo blanco que desciende del cielo. El caballo blanco es el ministerio, mejor dicho, el espíritu de la profecía. Sí lo es. Pero se tiene que manifestar, nos lo tiene que enseñar la Escritura en Apocalipsis 19, como el caballo blanco, porque es un poder imperial que se va a establecer a la fuerza en la tierra. Es la vara de hierro. Es la Escritura impuesta a la fuerza. En cambio, Apocalipsis 20, versículo 1, nos muestra a un ángel que desciende del cielo. Es el mismo caballo blanco, pero esta vez nos lo presenta como ángel. ¿Por qué? Porque un ángel es un representante del ministerio profético. Es decir, cuando vemos ángel aquí, lo que vemos es el ministerio profético en acción, al ministerio profético actuando. Es decir, ¿quién o qué es lo que va a encerrar a Satanás? No a Satanás, a Satanás, a la serpiente antigua, al diablo y al dragón, a todo lo que representa este ser, a todo lo que hace este ser en la tierra. ¿Quién lo va a encerrar? Lo va a encerrar el ministerio profético, el espíritu de la profecía, impuesto en la tierra. ¿Por qué? Explicaba antes y el otro día. Porque ¿significa que entonces no va a un tipo de vestido de blanco, no va a coger a Satanás, lo va a meter en la cárcel? No, eso no es necesario. Va a quedar aprisionado en el abismo, porque va a quedar sin acción, va a quedar atado de manos. Cuando el espíritu de la profecía, cuando la escritura, cuando el caballo blanco reina aquí en la tierra, da igual lo que oiga un oído de hombre, da igual lo que un hombre oiga por parte de Satanás. Es como si como si estableciese una conversación entre un hombre y Satanás, permitidme esta licencia, ¿no? En la cual Satanás le habla a un hombre y el hombre le contesta, sí, 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 si yo te creo a ti, Satanás, si yo lo que tú quieras, como siempre, pero es que tengo un problema. Si voy contra el espíritu de la profecía, automáticamente seré muerto en el milenio. Por lo tanto, no puedo hacer nada.
Esta es la cuestión. Esto es lo que liga de manos de Satanás. Satanás, sin el hombre caminando en la tierra, no es nada. Sin poder actuar en el hombre caminando en la tierra, no es nada. Su ministerio es inservible. Y esto es lo que va a ligar a Satanás. Esto es lo que va a hacer que Satanás quede confinado en el abismo. Es decir, el abismo es aquel lugar o aquello que impide la acción en la tierra, bien sea a los hombres, por medio de la muerte, en el Hades, o en la Gehenna, el infierno, da igual, o bien sea a las potestades, en el pozo del abismo o en el tártaro. Esto es lo que ocurre. Bien, una vez dicho esto, ya hemos hablado de esto, por lo tanto, el ángel desciende del cielo, desciende el ángel. El caballo blanco es quien desciende, el imperio de justicia desciende, el ministerio profético. Y contra el ministerio profético, cuando descienda, no se podrá actuar. Por lo tanto, Satanás, atado durante el tiempo que el ministerio profético, durante el tiempo que el caballo blanco, como imperio en la tierra, como vara de hierro, el Señor lo mantenga. ¿Cuánto va a ser? 1000 años. 1000 años hasta que permita otra vez hacer que Satanás hable a los hombres y al hombre le permita sublevarse contra ese caballo blanco sin morir. Morirá una vez se levante en rebeldía. Bien, esto es el ángel que desciende del abismo. Él es el ministerio profético, el espíritu de profecía, es el caballo blanco. Bueno, vemos también en estos versículos, vimos también la llave del abismo. ¿Qué es una llave? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Debemos de buscar los pasajes de correspondencia a los que hace referencia la llave. La llave es un sistema de enseñanza. Cuando vemos la llave del abismo, aquí, esta llave no abre y cierra el abismo. No. Las llaves, nosotros diremos, una llave abre y cierra, ya, eso es el concepto humano. En la escritura no. En la escritura, un sistema de enseñanza en Apocalipsis 9:1 abre el abismo, no lo cierra, lo abre. Es un sistema de enseñanza. ¿Qué tipo de sistema de enseñanza es? Un sistema malo, el del anticristo. Abre la puerta del abismo, la del pozo del abismo, de donde salen las potestades a engañar, a ensuciar. Aquí, en cambio, es otro sistema de enseñanza, otra llave. ¿Y cuál es esta llave? Lo mismo, el espíritu el espíritu de la profecía. Es la escritura inviolable. Es la enseñanza que se va a impartir en la tierra y que va a ser inviolable. Y esta llave, esta enseñanza es la que cierra el pozo del abismo, encerrando a Satanás en él, a Satanás y a cualquier potestad que haya quedado libre y que no esté alineada con el caballo blanco, con la escritura. Van a quedar encerradas. Eso es la llave. Y el ministerio de esta llave, el ministerio de este sistema de enseñanza al caballo blanco, lo que hace es atar de manos y de lengua a Satanás aprisionándolo en el abismo. Y tenemos, para finalizar, no menos importante, al abismo. Antes de atacar directamente al versículo 4, tenemos al abismo. Ya lo hemos tocado en varias ocasiones. Lo volveremos a tocar más adelante porque volverá a salir. ¿Cuándo? Ya lo veremos en el próximo capítulo. Lo veremos en este capítulo, pero lo veremos también en el próximo capítulo, el abismo. ¿Por qué? Porque el abismo es uno de los principios fundacionales. Es un principio ancestral y primigenio. Es muy, muy importante. La función del abismo, como hemos dicho antes, la función de este es la del ministerio terrenal o de la carne. Es lo que tiene que ver con el ministerio terrenal de esta tierra. Y el abismo es la cautividad. Sí, cuando se dice que el Señor ascendió a los cielos llevándose cautiva la cautividad, sí está haciendo referencia a esto, a que arrebató del abismo, arrebató algo que el abismo tenía, que era el seno de Abraham, es decir, donde estaban los justos, esperando la resurrección para salvación, para heredad, como se le dice a Daniel en el capítulo 12, para recibir su heredad. La arrebató. Desde que la arrebató ya no queda. La cautividad en sí ya no tiene a justos. Lo que tiene son hombres injustos y potestades inmundas. Bien, el abismo, como decía, es la cautividad.
El abismo aprisiona a todo aquello que pertenece a la carne. Es decir, aprisiona a todo aquello que tiene que ver con el ministerio de la carne, bien sean hombres, bien sean potestades. Y digo la carne en contraposición con el espíritu, ¿eh? O sea, a eso me refiero. Digo, bien sean hombres, bien sean potestades. Y el abismo, contiene el Hades y la Gehenna. Esto pertenece al hombre. Esto tiene acción sobre el hombre. Y contiene también el Tártaro y el pozo del abismo. Esto tiene acción sobre potestades. ¿De acuerdo? Hades y Gehenna. Gehenna es infierno. Eso está en el abismo. O sea, el infierno no es el lago de fuego y azufre. De hecho, el lago de fuego y azufre no se ha establecido todavía. Hasta que no llegue el fin de la tribulación no se establecerá. Hemos dicho, el Hades y la Gehenna pertenecen a la acción sobre los hombres. Tienen acción sobre los hombres. El Tártaro y el pozo del abismo tienen acción sobre potestades. Y bien, digo que contiene esto, el Hades, la Gehenna y el Tártaro y el pozo del abismo. Es decir, contiene el abismo las prisiones de oscuridad que reservan a quienes deben pasar al lago de fuego y azufre cuando llegue su momento, tanto hombres como potestades. Y por cierto, como hemos dicho, también reserva a las potestades, aquellas potestades que deben de hacer su aparición más adelante, para mal, naturalmente, como vimos en Apocalipsis 9.1, que harán su aparición. Y como veremos al final del milenio, que volverá a hacer su aparición Satanás, que ha sido arrojado al abismo y que volverá a hacer su aparición. Bien, como último, para finalizar este resumen, tenemos los 1000 años. Nos aparecen de golpe 1000 años aquí. La primera vez. 1000 años. 1000 años es el tiempo que el caballo blanco tendrá su ministerio en la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor lo retire y el hombre vuelva a tener su opción de decidir. ¿El Evangelio eterno o el lago de fuego? ¿El espíritu o la carne? Todo llegará. Bien, y podemos pasar directamente a Apocalipsis 20, capítulo 4, versículo 4. Vamos allá. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Evidentemente, antes de ir directamente a la explicación sobre este versículo 4, vamos a hacer unas correcciones. ¿Sobre qué? Sobre lo de siempre, las traducciones. Fijaos, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. No. Vamos a traducirlo adecuadamente. Y les fue dado crimá. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado crimá. No y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. No, no, no. Falta la conjunción copulativa, han traducido los que les ha parecido bien, etc. No, no. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado crimá. ¿Qué es crimá? Crimá tiene que ver con algo mucho más grande que simplemente la expresión juzgar. Crimá tiene que ver con la decisión judicial. Tiene que ver con la gabela del juez. ¡Pum! Tiene que ver con eso. No tiene que ver con juzgar. Tiene que ver con todo lo que abarca el juicio, incluyendo la decisión final. La misma condenación, la misma sanción, ¿no? Con eso tiene que ver. Por eso no he querido traducir la palabra crima.
Es importante la palabra crima. Ya la vamos a ver ahora enseguida. Es la decisión judicial. Y continúa diciendo, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado. Adorado aquí es proscuneo, ¿eh? Proscuneo. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no habían, dice no habían recibido, no. Vamos a expresarlo mejor. Y que no habían tomado o aceptado la marca. Y aquí la escritura dice, perdón, la traducción dice la marca en sus frentes y en sus manos. No. Que no habían tomado o aceptado la marca sobre la frente y sobre la mano. Hay que traducir conforme es el original, no conforme a uno le parece. Ya sé que puede parecer lo mismo, no es lo mismo, ya lo iremos viendo, no, no es lo mismo. Traducida adecuadamente. Y dice, la traducción dice y volvieron a la vida. No. Y volvieron a la vida, no. De ninguna de las maneras. Y volvieron a la vida, no. Y vivieron, dice la traducción. Y vivieron. Y reinaron con Cristo 1000 años. Alguien dirá, bueno, y vivieron significa que volvieron a la vida. Pues no. Vivieron puede significar otras cosas. No se traduce y volvieron a la vida. Lo que dice allí es y vivieron. Hay que traducir conforme está escrito, no conforme a uno le parece. Las traducciones ya lo hemos visto en otras ocasiones. Se dice que se traduce así para aclarar el texto. Bueno, pues nosotros decimos, gracias, no nos aclaréis nada. Ya lo aclararemos nosotros o ya nos lo aclarará el Señor a nosotros. Quiero que traduzcas lo que hay escrito. No me aclares más cosas. Las interpretaciones para los intérpretes de la ley o para los intérpretes de la escritura. Las traducciones para los traductores. Hay que traducir lo que está escrito. Bien. Y como podemos observar, la traducción es muy mejorable. Muy mejorable. Además, como hemos dicho antes, iba a citar, la palabra para juzgar o juicio es la que se utiliza en otras partes de la escritura. Cuando se usa una palabra para juzgar, o para decir juzgar, traducir juzgar o juicio, la palabra es crinó. Crinó. Y aquí no dice crinó. Aquí el original dice crimá. Y como hemos dicho, crimá va más allá de crino. Crino sí sería propiamente juicio o juzgar, pero crimá va más allá. Crimá es el resultado, es decir, la consecuencia o fruto completo de crinó. Crimá es una decisión judicial. Es decir, específicamente, crimá significaría, propiamente dicho, sentencia o condena. Es la capacidad de establecer sentencia o condena, no simplemente crino, crimá. Y aquí lo que es crima. Es importante observar estas cosas. ¿Y qué es lo que indica aquí que esté puesta en griego la palabra crima en lugar de crino? Pues aquí lo que indica es que la palabra de estos que van a aplicar, de estos que les fue dado crima, indica que la palabra de estos será ineludible. Ineludible, absolutamente ineludible. Bien, la escritura de correspondencia de los tronos y los que se sientan en ellos. Claro, nosotros vemos aquí, y vi tronos se sentaron sobre ellos. Y nosotros decimos, ah, bueno, pues claro, eso significa que habrá quien se sentará en unos tronos y tal. Y yo digo, no, 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 basta. Basta de este tipo de interpretaciones conforme a lo que yo pienso. Tenemos que ir a la escritura, caramba. Vamos a buscar los que se sientan en tronos y cómo actúan. A mí me puede parecer misa, da igual lo que me parezca. Tenemos que ir a la escritura. Eso es lo que nos va a enseñar qué significan los tronos. La escritura de correspondencia de los tronos y los que se sientan en ellos, ¿dónde se encuentra? Lo hemos visto en el pasado. Daniel 7. Qué curioso, Daniel 7, además. Daniel 7. No cualquier otro sitio. Daniel 7. Allí se encuentran los tronos y los que se sientan en ellos. Daniel 7, donde además, allí, Daniel 7, se ve un reino entregado a los santos. Reino que dice allí al que todos los imperios servirán y obedecerán. Es decir, pasarán por el tubo de este
reino que se dice allí, de esa palabra krima. Daniel 7, versículos 9 y 10. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de muchos días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y miríadas de miríadas, dice asistían, no, estaban de pie. ¿Se asistían? No. ¿Esa es traducción? Caca, caca, no. Hay que decir lo que pone. Y miríadas de miríadas estaban de pie. Esa es la traducción adecuada. Delante de él. El tribunal se sentó, no el juez. Esa traducción que dice el juez se sentó, no. Esa traducción es espúrea. Esa traducción es increíble que traduzcan así. Ahí ni hay juez ni hay nada. Dice el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora veremos otras escrituras, Daniel 7, 21, 22. Pero aprovecho para decir, es muy importante intentar, digo intentar, no conseguirlo, al menos intentar tener un buen interlineal a mano, observar cuáles son las palabras adecuadas que se traducen. No nos traguemos simplemente lo que traducen los traductores. Intentemos ir más allá. Digo más allá, me refiero a buscar realmente lo que dice el original, la traducción adecuada. No se sentó el juez no se sentó el tribunal, dice la traducción. Bien, seguimos en Daniel 7, en el mismo capítulo, 21, versículos 21, 22. Dice, y veía yo también que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de muchos días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo en que los santos recibieron en posesión el reino. Seguimos, versículos 26 y 27. Pero se sentaron los jueces y les será quitado su dominio para que sea destruido y arruinado totalmente, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos, es interesante esto de debajo de todos los cielos, porque aquí lo que está hablando es de principios, no meramente de cosas, está hablando de principios. Debajo de todo tipo de principios, celestiales debajo de los cielos, sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los imperios le servirán y obedecerán. ¿A quién servirán y obedecerán? Alguien dirá, al Señor, no, no. Al pueblo de los santos del Altísimo. Al pueblo de los santos, cuyo reino es un reino eterno. ¿El reino de quién? ¿Del Altísimo? No. A ver, por extensión sí, pero por extensión. Cuyo reino es un reino eterno. ¿Cuál? El del pueblo de los santos del Altísimo. El reino del pueblo de los santos. Y todos los imperios le servirán ¿a quién? Al reino del pueblo de los santos del Altísimo, al pueblo del Altísimo. A ese le van a servir. Y obedecerán, obedecerán. Daniel 7, Daniel 7 nos habla del desarrollo, bueno, cuando vimos el capítulo, todo el capítulo, ya lo vimos allí, nos hablaba del desarrollo de la bestia en la tierra, con especial alcance para la bestia romana, la cuarta. Y este especial alcance o este desarrollo, de manera, lo hacía consumando y acabando el tiempo de los gentiles, cuando llegaba a su fin ya. Pero Daniel 7 también nos habla de que al final del tiempo de los gentiles vendrá el reino de Dios, cuando se entregará el Kirimá a los santos y también el reino. Un reino que reclamará servidumbre y obediencia de parte de los hombres. Y esta escritura de Daniel 7 es exactamente lo que nos trae el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis, que estamos tratando. Es exactamente eso. Esa es la escritura de correspondencia. Por lo tanto, insisto,
Cuando vemos una escritura, algo, mira, vi un ángel, a mí me parece que aquí, no, a mí me parece nada. Hay que cotejar escrituras. No es que esto sea importante cotejar escrituras, es que es imprescindible, sin esto no hay nada. Hay lo que a mí me parece. Por cierto, que a Satanás esto le encanta, se frota las manos, porque es exactamente lo que ha pretendido siempre, que lo que a mí me parece. No pasa nada porque nosotros pensaremos, quien oiga este vídeo dirá, hombre, pues sí, a veces es lo que yo he hecho muchas veces. Ya, claro. ¿Y por qué? Pero porque es lo que nos han enseñado. Es lo que nos ha enseñado la ramera. No pasa nada. Pero tenemos que intentar tenerlo en cuenta estas cosas. ¿Para qué? Para cada vez que nos encontremos en la escritura, digamos, para, espera, esta escritura, ¿qué escrituras de correspondencia tiene? ¿A qué se refiere? Esto tenemos que buscarlo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la misma escritura. La misma escritura nos va a hablar de, de cuál es el significado de una palabra. A nosotros los léxicos de la gente que lo ha escrito nos dicen cosas y son muy importantes e interesantes. Pero a veces los léxicos se basan en darle una definición a una palabra, se basan en lo que se hacía, por ejemplo, en los clásicos, como se hablaba en los clásicos y otros. A nosotros esto no nos sirve. No que no sea útil, de ninguna de las maneras, muy, muy útil, absolutamente útil para entender cosas. Pero debemos intentar ver cómo la escritura en la antigüedad, la escritura del Antiguo Testamento trata a esas expresiones, a esas palabras. Porque igual nos sorprendemos y vemos que la escritura le da un significado algo diferente o modificado al que lo dan los clásicos. Eso ocurre con más frecuencia de la que pensamos. Por eso es importante entender que es la escritura quien nos va a dar el significado de todo esto. ¿Cuándo? Cuando cotejemos con diferentes escrituras en el pasado. Por eso, ¿los tronos a mí me parece? No, los tronos no. Tenemos que ver quién habla de los tronos, porque nos va a ser mucho más fácil comprender y entender qué es lo que va a ocurrir. Y Daniel 7 ya dice lo que va a ocurrir. Quien se siente los tronos va a recibir obediencia por parte de las naciones del mundo. Así es. Bien, decía que esta escritura de Daniel 7 es exactamente lo que nos trae Apocalipsis 24, que estamos tratando. Una vez que se elimine la posibilidad del engaño, que ya no haya posibilidad de que Satanás engañe a las naciones porque se haya impuesto la escritura ineludible, el espíritu de la profecía, el ministerio profético, el caballo blanco. Una vez que se elimine, digo, la posibilidad del engaño, de que no pueda haber engaño, una vez que el engaño sea desterrado y al bien se le distinga y se le apellide bien, y al mal se le contemple y se llame mal, es decir, sin lugar a malos entendidos, sin lugar a error ni torticerías, una vez que esto ocurra, será la hora de que se establezca el día de 1000 años. Un día de tribunales basado en la escritura, basados en el reino de Dios gobernando en la tierra. Una vez más, no quiero ahora que veamos tribunales colocados por todo el planeta, ¿vale? No quiero que veamos las cosas según los ojos de la carne. ¿Que va a haber tribunales presididos por santos? No nos ocupa ahora mismo esto. Lo que nos ocupa es lo que ello significa, lo que el Espíritu nos quiere transmitir, y no es otra cosa que la expresión pública del conocimiento divino delegado por el Verbo de Dios. Eso lo vimos en Apocalipsis 19:13. Es la expresión pública y manifiesta en el mundo del conocimiento divino delegado por el Verbo de Dios a los suyos, a los que tienen que ofrecer este conocimiento e imponerlo a la vez, para que la gente lo acate. Y esto, como he dicho, ciertamente conlleva enseñanza para el que quiera recibirla en el milenio, pero conlleva que será ley inquebrantable, es decir, de hierro, que manifestará el pecado de los hombres. Abiertamente, ya digo, el bien será llamado bien y el mal mal. El día será llamado día y la noche será llamada noche.
y lo dulce no podrá ser puesto por amargo, porque cada cosa tendrá su nombre y su apellido. Y ya está. Ezequiel nos habla de ese tiempo del que estamos hablando. Ezequiel, el profeta, es quien nos trae una expresión para ese tiempo. Ezequiel, capítulo 18. Él nos trae una expresión para el tiempo del milenio. Y la expresión es: el alma que peque morirá. Y es importante entender que esta expresión de Ezequiel, el alma que peque morirá, es una expresión que tiene que ver con la ley. Claro que sí, que tiene que ver con la ley. ¿Con la ley mosaica en Sinaí, de Sinaí? No exactamente, pero sí. Digamos, esa expresión del alma que peque morirá, más que tener que ver con la ley mosaica en Sinaí, de Sinaí, tiene que ver con ese modelo de la ley que nos fue enseñado, que fue enseñado por el pueblo de Israel, manifestándose en el advenimiento de la vara de hierro, cuando ésta venga. Porque la ley no es algo simplemente del pasado, desechada. No, 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 no. No. La ley es el modelo de nación regida por la Escritura. Éxodo 19, versículos 5 y 6, y Deuteronomio 4, versículos 5 y 8. La ley, en realidad, es el modelo de nación regida por la Escritura para ser extendido a las naciones. Es modelo. ¿Va a ser exactamente lo que decía la ley? No, no va a ser eso. ¿Por qué? Porque la Escritura, el espíritu de la profecía, abarca muchísimo más que eso. ¿Será la ley? Sí, pero manifestado. Es decir, absolutamente interpretada ya. Porque la ley son tipos y sombras de cosas mucho más grandes. Igual que el tabernáculo es tipo, el tabernáculo del desierto es tipo, del desierto es tipo y sombra de algo mucho más grande que podemos ver. Muchas cosas podemos ver cuando vemos el tabernáculo y sus utensilios y el altar de bronce y el altar de oro. Ahí podemos ver muchas más cosas de los que las personas que estaban en la época de la ley eran capaces de ver. Por eso digo que la ley es modelo de la nación regida por la Escritura para ser extendido a las naciones. Fijaos que en Ezequiel 3, el mismo libro, allí, en Ezequiel 3 se nos habla de instaurar un atalaya profético. Es un pasaje muy conocido, ¿no? Bien, en ese capítulo 3 vemos aparecer el atalaya, pero lo vemos aparecer en forma de anuncio. Es un anuncio. Es decir, no en su forma completa. Porque ese atalaya, fijaos que en ese mismo capítulo 3, ese atalaya no deja que haga su trabajo el Señor. Lo silencia en el capítulo 3. En ese capítulo 3, el atalaya no viene en su forma completa, es silenciado de momento. Es silenciado en ese capítulo 3, tanto de boca como de miembros, de palabra y de acción, es decir, de juicio y de su aplicación. Lo que significa que es silenciado, significa que no representa abiertamente la dispensación milenial. Pero es un anuncio de ello, es un anuncio la de la dispensación milenial. Ahora bien, cuando llegamos al capítulo 33 de Ezequiel, evidentemente, seguimos con el profeta, cuando llegamos al capítulo 33, allí en el capítulo 33 ya tenemos el advenimiento del reino de Dios. Ya tenemos ese reino, donde el atalaya profético, si observáis en ese capítulo 33, ahora lo veremos, donde el atalaya profético ya no es detenido como en el capítulo 3. Ya no tiene, en el capítulo 33 ya no tiene ataderas ni en su boca ni en sus miembros. Eso lo vemos en el versículo 22 de ese capítulo. Por lo tanto, es la manifestación completa del atalaya. ¿Quién es el atalaya profético? El atalaya profético simboliza la escritura, simboliza la espada haciendo sangres. Es el espíritu de la profecía. En Ezequiel capítulo 3 no está completo, es un anuncio de lo que va a ocurrir. De momento es silenciado la atalaya. En el capítulo 33 no. En el capítulo 33 habla abiertamente
de esa dispensación que tiene que venir. Vamos a ver Ezequiel 33, simplemente para observarlo. Veréis, como he dicho, Ezequiel es el ejemplo de la acción de la justicia de Dios en el milenio. Ezequiel 33. Vamos a verlo en el versículo 12, donde le dice: Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día de su transgresión. Oh. Y la impiedad del impío no le causará tropiezo el día que se vuelva de su impiedad. Oh, vaya. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que peque. Qué cosa, ¿no? Qué curioso. Está hablando del milenio. Es una acción especial. Es curioso, ¿eh? Claro, nosotros decimos, no, no, perdón, no. Nosotros entendemos, la Iglesia entiende, que el justo, el justificado, ya está, su justificación está completa. Y yo digo, no, está hablando del milenio. Está hablando de más allá, cuando se aplicará la justicia. Seguimos en el versículo 13. ¿Eh? Cuando llegue al justo, de cierto vivirás. Si él, confiado en su justicia, comete iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad que cometió. Una vez más quiero insistir, no está hablando simplemente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en la cautividad, ¿vale? No está hablando al pueblo de Israel, está hablando de un futuro, está hablando del reino. Está hablando de una cosa futura, Ezequiel. Y continuará hablando más adelante, en Ezequiel continuará hablando del establecimiento de la próxima gloria del reino, de las medidas de Jerusalén, etcétera, ¿no? Es decir, está hablando de esto, está hablando del futuro. Hemos hecho el versículo 13. Vuelvo a repetirlo. Cuando yo diga al justo de cierto vivirás, si él confiando en su justicia comete iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad que cometió. Y cuando diga al impío de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y practica el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de los pecados que había cometido. Ha practicado el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. ¿Y aún dicen los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se aparte de su justicia y cometa iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se aparte de su impiedad y practique el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y aún decís, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Yo os juzgaré. Está hablando del futuro. ¿Por qué? Porque aquí ellos ya tenían la ley, ya sabían lo que tenían que hacer. Aquí está hablando del futuro. Ezequiel, el ministerio de Ezequiel es un ministerio futuro. Ya lo vemos en todo el libro, ¿no? Es un texto, todo este texto es un texto que nos habla de un tiempo de una justicia perfecta. Ezequiel cierra el capítulo, va a cerrar este capítulo, de manera admonitoria, grave y solemne. En el versículo 33. Capítulo 33, versículo 33. Y lo cierra, como digo, de manera admonitoria, grave y solemne. Fijaos cómo lo cierra. Cuando esto venga, y está viniendo ya, sabrán que ha habido un profeta entre ellos. ¿Sabéis qué significa? Sabrán que ha habido un profeta entre ellos. Sabrán que ha existido el espíritu de la profecía entre ellos. Es decir, sabrán que ha llegado el espíritu de la profecía. Y ese tiempo de haber llegado el espíritu de la profecía es el tiempo del caballo blanco. El día de la justicia. Un día que a lo largo de 1000 años no podrá ser burlado por nadie. De esto habla Ezequiel. Ezequiel es un profeta importantísimo. Muchos le llaman uno de los profetas mayores.
Ni siquiera saben lo que significa, ¿no? Mayor, pero no por la extensión de su libro, sino por lo que dice en el libro, ¿no? Bien. Es importante observar que Apocalipsis 20 únicamente trata en los versículos 4 a 6 de los que van a reinar con Cristo. Y a estos, en relación con los tribunales de justicia. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos dicho, este capítulo 20 de Apocalipsis trata del día de Jehová, un día de 1000 años alrededor y a través del cual se articulan los diferentes tribunales de justicia. Ved si no, como todo el capítulo está tratando de justicia y juicio. Todo el capítulo 20 trata de justicia y juicio. No trata de gozo y parabienes. Porque este capítulo 20 está enfocado en las naciones y por lo tanto en el gobierno de hierro, un gobierno de tribunales. Y esos tribunales son los de aplicación de justicia escritural, de aplicación de la escritura. En Apocalipsis 19:14 vimos quiénes van a participar del caballo blanco en el imperio de justicia que se establezca. ¿Y quiénes van a participar? Pues unos que llevarán sus propios caballos blancos. Lo vimos en Apocalipsis 19:14. Son aquellos a los que se les ha dado ejercer la justicia delegada por el caballo blanco del Señor. Por eso llevan caballos blancos. ¿Son quiénes? ¿Recordáis Apocalipsis 19:14? ¿Cómo visten? Son los que visten de lino fino, no de lino, de lino fino. Solamente hay alguien que vista de lino fino. Solo la esposa viste de lino fino. Nadie viste de lino fino sino la esposa. Y estos van a juzgar a las naciones, por la cual cosa los tronos y los que se sienten en ellos, sobre ellos, no van a ser cualesquiera. Eso sí, cada cual en su rango de acción. Vamos a ver rápidamente un par de ejemplos de rango de acción. Cuando digo que los que se van a sentar sobre los tronos, cada uno en su rango de acción. Pero vamos a ver un par de ejemplos, digo, de rangos de acción. Por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Dicen, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar los casos menos importantes? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Eso es un rango de acción. Vamos a ver otro rango de acción. Mateo 19, versículo 28. Otro rango de acción diferente en cuanto a tribunal, en cuanto a juicios. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis también sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Habéis visto diferentes rangos de acción? No es lo mismo los que se van a sentar a juzgar a las naciones que a los que se van los que se van a sentar a juzgar a las 12 tribus de Israel. Cada uno tiene un rango de acción, ¿no? Hay diferentes rangos de acción. Y Pablo, como hemos visto en la primera a los Corintios, capítulo 6, se dirige a la iglesia gentil, mientras que el Señor en Mateo 19:28 se dirige a los representantes de la iglesia judaica, los que tienen que juzgar a las 12 tribus de Israel, no a las naciones, sino a las 12 tribus de Israel. Las naciones, el juicio de las naciones está reservado, el crimá sobre las naciones, está reservado a los que pertenecen a las naciones. El crimá a los gentiles está reservado a gentiles. A la iglesia gentil está reservado a la que se viste de lino fino. Está reservado a la que vendrá sobre caballos blancos. Pablo se dirige a la iglesia gentil, mientras que el Señor se dirige a los representantes de la iglesia judaica. Como digo, cada grupo tiene un rango de acción y estos grupos diferenciados los hemos visto, los vimos en Apocalipsis 19, en el versículo 1 al 9. ¿Os recordáis que habían diferentes grupos cuando estudiamos? Había diferentes grupos, los que estaban en el cielo,
cómo se manifestaban, habían dos grupos en el cielo, en fin, ya lo vimos así. Como hemos dicho anteriormente, la traducción ha construido mal la oración en el versículo 4. La traducción no ha construido bien la oración. Debería ser algo así. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado crima, la decisión judicial. Como decía, la idea de la palabra crima va más allá de crino, que sería propiamente, crino sería propiamente juicio y juzgar, pero la palabra crima no. La palabra crima, como hemos dicho, es la capacidad de establecer sentencia, de llevar el juicio hasta el final, es decir, de aplicarlo, aplicar juicio. No se trata simplemente de que se van a constituir magistrados. Este versículo 4 no se trata simplemente de que se van a constituir magistrados, sino de que estos magistrados son infalibles y su palabra es ley aplicable. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estos, cuando vengan, tienen el espíritu de la profecía, son profetas del Dios, son profetas del Dios de los espíritus de los profetas, como le dice Apocalipsis 22 al final, ya lo veremos. Son profetas del Dios de los espíritus de los profetas. Son los que llevan la escritura a las naciones, en enseñanza para conocimiento de Dios y en aplicación ante el pecado. Porque lo hacen, ¿de qué manera? Lo hacen ya sin detener la espada. Jeremías 48:10. Lo hacen sin detener la espada, lo harán sin detener la espada. Y es que en el milenio la espada del Espíritu no podrá ser detenida de hacer sangre, porque los que hagan la obra de Jehová, entonces, serán absolutamente fieles, conforme al espíritu de la profecía. No tendrá ya lugar Jeremías 48:10. Y más que ver, cuando veamos a estos que se sientan sobre los tronos, más que ver magistrados o tribunales colocados por todo el planeta, los ojos del espíritu, los ojos que miran las cosas espirituales, deberían ver a profetas caminando entre las gentes, que produzcan, esos profetas entre las gentes, que produzcan temor por las cosas que estos profetas digan y hagan, y que esto tenga repercusión. Lucas 7, versículos 16 y 17. Es como la imagen, recordad la imagen de Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 13. Es como la imagen de Elías allí, que después de haber sido consumidos los que no respetaron al profeta de Dios, al que llevaba el espíritu de la profecía, al portador, después de haber sido consumidos aquellos, los que observan, de repente, los que ven todo esto de repente, toman conciencia a quién se enfrentaban los soldados. ¿Recordáis lo que ocurrió? Cuando aquellos 50, aquel capitán de 50 con sus 50 eran progresivamente consumidos. ¿Por qué? Porque se enfrentaban por no haber respetado al portador del espíritu de la profecía, al profeta de Dios, al representante de Dios. Y los últimos soldados que llegan, estos se dan cuenta, de repente toman conciencia aquellos soldados. Es decir, los soldados se dan cuenta ante quién están. Ante alguien que lleva crimá en su mano. Y digo que los ojos del espíritu, cuando llegue el momento, o sea, en esto que estamos tratando, lo que va a representar estos que se sientan sobre tronos, los ojos del espíritu deben ver no a gente que se sienta sobre tronos ejecutando juicios, sino lo que deben de ver es profetas caminando entre las gentes que produzcan temor por lo que digan y hagan, y que esto verdaderamente tenga repercusión en temor y en conocimiento entre las gentes. Es decir, deben de ver, como hemos dicho, a profetas de Dios en ese tiempo, en el tiempo del milenio, que lleven el crimá en su mano, a los cuales las gentes del milenio deberán tener el máximo respeto, porque llevan el conocimiento de Dios y la justicia de Dios. Serán portadores de ello, seremos portadores de ello. Y esto es Ezequiel 33:33, que dice, cuando esto venga, y está viniendo ya, dice Ezequiel, cuando esto venga y está viniendo ya, sabrán
que ha habido un profeta entre ellos. Sabrán que ha caminado el espíritu de la profecía entre ellos, que se ha manifestado. Bien, Apocalipsis 24 deja en ambiguo la identidad de estos, pero nosotros deberíamos conocerla ya, ¿vale? Son los que montan los caballos blancos, son los que visten de lino fino. Y podemos dejarlo hoy hasta aquí. Y el próximo día vamos a continuar tratando el versículo 4. El próximo día continuamos tratando el versículo 4, que todavía queda una buena parte que tratar. El próximo día, si el Señor quiere, podremos continuar tratándolo y veremos si llegamos al versículo 5. No, no llegaremos al versículo 5. Es posible que el versículo 4 nos ocupe el estudio del próximo día y es posible que nos ocupe algo más el siguiente.